usted la respuesta. Pasando a otro tema, quisiera que nos ilustrara, Dr. Samael Aungwie, respecto a una ley llamada Solio-Onensius. Ese es el nombre correcto, doctor. Correcto. El Solio-Onensius es una ley muy interesante. Sucede que cerca a nuestro sistema solar de Ors, existe el Sol Baleoto, que es otro sistema vecino. De cuando en cuando, el sistema del Sol Baleoto se acerca a nuestro sistema solar de Ors, entonces ese sistema se defiende, por decirlo así, eléctricamente, y aumenta la tensión eléctrica en todo el sistema y también en nuestro mundo, es claro. Y como secuencia o corolario, se produce un estado de psicosis y de nerviosismo extremo en toda la humanidad, una especie, dijéramos, de alteración electrobiológica en todas las especies vivientes, y vienen las grandes revoluciones de sangre y aguardiente. Los pueblos se levantan contra los gobiernos y hay por doquiera desastres. Recordemos la Revolución Francesa, se debió a un Solio-Onensius. El pueblo se levantó entonces contra Luis XVI y la guillotina dio buena cuenta de todos los nobles de París, fue horroroso aquello. Recordemos la Revolución de 1917, en Rusia, fue producto de otro Solio-Onensius. Ya ciertos sabios gnósticos aguardaban ese Solio-Onensius y sabían lo que iba a suceder en Rusia en 1917. Cayó la cabeza del zar Nicolás de Rusia, los bolcheviques se levantaron, pues, contra el zar, y vino la gran revolución. Esos Solio-Onensius siempre han sido terribles. En Egipto hubo otro. En un Solio-Onensius de esos, el faraón y toda su familia fueron muertos, se les traspasó con cables de acero, en forma tal que se formó un collar macabro. Todos los cuerpos, atravesados con un cable de acero, fueron lanzados después al Nilo. Mucho se ha hablado de las dinastías del antiguo Egipto de los faraones, pero muy poco se ha hablado, en realidad de verdad, desde el punto de vista histórico, de lo sucedido entre dinastía y dinastía. En un Solio-Onensius de esos, para poder elegir un nuevo gobernante, se dijo que el que pudiera poner dentro de un determinado vaso de alabastro el mayor número de ojos de nobles, ese sería el faraón. No hay duda de que se cometieron crímenes horribles. Piensen ustedes en lo que eso significa. Cada vez que un Solio-Onensius, pues, llega a nuestro mundo, se producen acontecimientos de esa clase. Esa es la ley del Solio-Onensius. Es una tensión eléctrica que, indubitablemente, produce alteraciones en los nervios de la humanidad. Los desórdenes electrobiológicos son terribles. También, dentro de la historia de la humanidad, han habido casos de hombres que podríamos llamar excepcionales, me refiero a los mutantes. ¿Qué nos podría usted explicar, doctor? Sí, hay mutantes. Y uno podría transformarse en mutante si en realidad de verdad disolviera el ego, el yo. Porque, indubitablemente, el yo no es una fuente de bendiciones, sino más bien de desastres. El yo es un manojo de pasiones, odios, violencias, rencores, lujurias, alcohol, etc. Si uno lograra eliminar el ego, el yo, solo quedaría en uno el ser, y el ser, en sí mismo, es el ser, y la razón de ser del ser, es el mismo ser. Cuando el ser queda en uno, y el ego ha sido eliminado, reina entonces la plenitud en nosotros. Los mutantes son individuos sagrados, en el sentido más completo de la palabra, individuos que lograron eliminar el ego, el yo, individuos transformados. Es posible eso. Y nosotros tenemos métodos y sistemas mediante los cuales podemos disolver el yo psicológico. Es decir, uno se podría transformar en un mutante, en una persona con mayor conocimiento, con mayores experiencias, con mayores vivencias. Así es. Uno puede transformarse en un mutante si así lo desea. El todo está en conocer, pues, el sistema, el método, y nosotros, en nuestra institución lo tenemos. ¿Podría usted darnos algunos nombres,
de los que usted piense que han llegado a ese estado ideal de mutantes. Como no, con el mayor placer. Tenemos nosotros a el conde San Germán, se le menciona en la historia. Y aunque ustedes no lo crean, porque yo sé que no lo van a creer, por anticipado lo sé, existió durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en Europa. Se mueve en las cortes de todos los reyes, es amigo de María Antonieta, es amigo de Luis XV, y figura en todas las cortes de esos tiempos. En Austria se le conoce como el príncipe Rákóczi, etc. Se trata de un mutante. Si yo les dijera a ustedes que el conde San Germán está vivo, estoy seguro que lo único que podría aguardar sería, pues, una sonrisa escéptica y con razón, ¿y qué más? Porque ustedes, naturalmente, no han estudiado jamás la ciencia de los mutantes, eso es obvio. Pero, para quienes hemos hecho algún tipo de investigación en ese sentido, sabemos que es posible esto. Hasta ahora la humanidad solamente ha tenido acceso a la ciencia oficial y la ciencia oficial no es toda la ciencia del universo. No creo que ustedes pensarían que la universidad puede controlar todos los conocimientos universales. Creo que la universidad nos da una técnica para ganarnos la vida, pero en modo alguno podría controlar toda la ciencia del cosmos infinito. Así, pues, hay una diferencia entre la ciencia oficial y la ciencia pura. Tenemos que reconocer nosotros que la ciencia oficial es la suma total de todas las teorías aprobadas en nuestro tiempo y esas teorías cambian constantemente, hoy puede estar de moda una teoría y mañana otra, cambian tanto como las modas de las mujeres. Pero ciencia pura es algo muy diferente. Para entrar en el anfiteatro de la ciencia pura, se necesita haber abierto la mente interior. No hay duda que un mutante ha abierto la mente interior y por lo mismo, puede entrar en el anfiteatro de la ciencia pura y manejar la vida. Los científicos no saben manejar vida, conocen la mecánica de los fenómenos, han estudiado y analizado el fondo vital de la célula viva, pero, ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre el origen real de la vida? Teorías y nada más que teorías, porque no pueden demostrar cuál es el origen de la vida. Uno puede tener una teoría y otra, pero nadie puede demostrar realmente, lo que es el origen de la vida. Ellos pueden manejar la mecánica de la célula viva, pero no saben manejar, en realidad de verdad, el fondo vital. Para manejar el fondo vital hay que conocer, en realidad de verdad, la ciencia pura, y la ciencia pura no la puede conocer sino aquel que ha abierto la mente interior. Quien ha abierto la mente interior, sí que entra en el anfiteatro de la ciencia cósmica, se convierte, de verdad, en un sabio, en el sentido más trascendental de la palabra. De manera que empecemos por dividirlos en dos clases de gentes, los que conocen la ciencia oficial y los que han ingresado al anfiteatro de la ciencia cósmica, son dos tipos de sabios. Los que están en la ciencia oficial, común y corriente, jamás creerían en aquellos que están en el anfiteatro de la ciencia cósmica, nunca los aceptarían, ¿por qué? Porque están más allá de su capacidad. Para penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, repito, hay que abrir la mente interior. Existen tres mentes, la primera podríamos denominar la mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas y nada puede saber sobre lo real, nada. La segunda es la mente intermedia, en ella están depositadas las creencias. Un hombre puede darse el lujo de creer en todo lo que quiera, pero eso no lo transforma. Alguien podría creer que existe el sol y alguien podría creer que no existe, pero para el sol sería indiferente que creyeran o no creyeran en él. Las gentes que tienen desarrollada la mente intermedia, nada saben de lo real, solamente creen y eso es todo. La mente interior es algo más importante. Quien abre la mente interior, de hecho tiene percepción directa de lo real. La mente interior es cognición de lo fundamental, conocimiento directo de eso que verdaderamente es lo real,
Solo abriendo la mente interior podemos nosotros entrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Antes, no es posible. Por eso, si yo les digo a ustedes que el conde Saint Germain vive en las épocas actuales y tengo el valor de declararlo, estoy también absolutamente seguro que eso no lo creerá jamás nadie. ¿Por qué? Porque nadie ha abierto la mente interior, pero quienes la han abierto, saben que sí existe el conde Saint Germain. Podría decirnos el nombre actual, o quién es actualmente. Testimonio hay uno, y muy serio. Se trata de Giovanni Papini, el niño consentido del Vaticano, que, entre paréntesis, fuera excomulgado por haber escrito su libro El Diablo. Él da testimonio en número, sobre el conde Saint Germain, y Giovanni Papini es un escritor muy serio, tiene una pluma de oro. Viajaba él por el Océano Índico, en el año 1939, recién había empezado la Segunda Guerra Mundial, y sobre la cubierta vio a un personaje verdaderamente enigmático. Resolvió abordarlo. El hombre se manifestó asequible, logró su amistad, no tuvo inconveniente alguno en mostrarle sus papeles de identificación, se trataba del conde Saint Germain. Regresaba de Europa, se había entrevistado con los hombres de Estado, había tratado de aconsejarles para que no cometieran el error de lanzarse a la guerra, pero como quiera que los encontró tan empeñados en la dura batalla, no le quedó más remedio que regresarse al Asia. En Calcuta, donde se detuvo el barco, el conde Saint Germain saltó a tierra. Allí le recibieron un grupo de venerables ancianos, lamas tibetanos que habían venido por él. Con ellos se fue. Manifestó, el conde Saint Germain a Giovanni Papini, que él regresaría nuevamente, al mundo occidental, en el año de 1999, que ahora marcharía hacia su santuario del Tíbet, he ahí el caso de un mutante. Los mutantes existen, aunque la gente no lo crea. Así que les diría a ustedes como Galileo, Eppur si muove, si muove. De Dr. Samael Aungwie, porque a la fecha trascendental de 1999 se le ha hecho tanto énfasis. Usted acaba de mencionarlo, con el conde de Saint Germain. Nostradamus también lo cita, como una fecha que va a trascendental para la historia de la humanidad. ¿Qué nos podría usted decir a ese respecto? Ciertamente, es una fecha bastante discutida. Nostradamus pone el año 1999 como el año de la gran catástrofe. Asegura que un rey muy terrible, dice, asaltará a París desde el cielo. Se refiere, en sus cuartillas, indudablemente, al planeta Hercolubus, y en cuanto al término París, es profundamente simbólico. Propiamente está haciendo alusión, pues, al planeta Tierra en general, porque el lenguaje de Nostradamus es así, alegórico. Se dice que la Tierra parecerá haber sido sacada de su órbita, en ese año, que habrá una gran obscuridad. Indudablemente, se trata de un eclipse. Obviamente, al colocarse Hercolubus entre el Sol y la Tierra, tiene que producirse un eclipse. Y todo el mundo, todos los estudiantes aquellos que han leído alguna vez las centurias, aguardan esa fecha. Sin embargo, los mayas afirman que solo hasta en el Catún 13 vendrá esa catástrofe, y los mayas, colocan esa catástrofe por el año 2043. De manera que hay dos conceptos en eso, el uno es el de Miguel de Nostradamus, el gran astrólogo y médico, y el otro es el de los mayas de Yucatán. Yo, francamente, creo que el acontecimiento puede acaecer en el Catún 13. En esto estoy con los mayas. Cambiando un poquito de tema, doctor, ¿qué nos podría usted decir acerca del karma? Bueno, karma, es una palabra que significa causa y efecto. Toda causa produce su efecto y todo efecto puede convertirse en causa. Esa es la palabra karma, ley de acción y consecuencia. Obviamente, una mala acción tendrá una mala consecuencia y una buena acción tendrá una buena consecuencia. Así es como trabaja la ley del karma.
Cada uno de nosotros es artífice de su propio destino, cada